Todas las formas tienen un contorno o silueta y a veces, dependiendo de cómo interactúa un contorno con otro, podemos obtener resultados indeseados. Veamos este ejemplo básico. Tenemos unas montañas y sobre las montañas un sol. Pero si el contorno del sol toca a la montaña, entonces se elimina la sensación de profundidad. Parece que ambas formas pertenecen al mismo plano. Si ponemos al sol detrás de la montaña, entonces se rompe la tangente y el sol se va hacia atrás. Ahora las dos formas están en planos diferentes. En este otro ejemplo, vemos que el contorno de la montaña coincide con el contorno del sol. De nuevo se pierde la sensación de profundidad. Así parece que el sol es un apéndice de la montaña. Hay que tener cuidado porque el cerebro tiende a agrupar las formas. Y si un contorno coincide con otro, el cerebro va a creer que se trata de una línea continua. Veamos un par de ejemplos más para que quede clara esta idea. Imaginemos que esta línea es el mar y en el mar tenemos un barco. Aquí podemos ver que la cubierta del barco coincide con la línea del mar y esto nos da una sensación rara. Voy a separar un poquito el barco y vemos que el barco se viene al frente y el mar retrocede hacia el fondo. Cada forma está ahora en un plano diferente. Muchas veces al hacer un dibujo o hasta al tomar una fotografía, no nos percatamos de las tangentes. Ya hasta que estamos pintando, notamos que algo no funciona o que se está aplanando la imagen. Y entonces ahí toca detenernos a observar si no está sucediendo algo como estos ejemplos. Y es nada más cosa de revisar cómo toca una forma a otra. Veamos un ejemplo más. Aquí vemos que la oreja de la taza coincide con el borde del plato. De nuevo esto causa que perdamos profundidad. El plato no parece irse hacia atrás, sino que parece que pertenece al mismo plano que la oreja de la taza. Podemos simplemente separar un poquito la oreja del plato para que así la forma se vea más cómoda. Ahora les voy a poner una serie de imágenes y les daré unos segundos para que ustedes encuentren una o varias tangentes en estas. Una vez conociendo este fenómeno, podemos empezar a notarlo en las imágenes y de esta forma solucionar algunas cosas que antes no entendíamos por qué fallaban. Vamos a dejar este tema hasta aquí. Ya saben, cualquier duda la podemos responder durante nuestra clase. Muy bien, hasta la siguiente.